Hola, bienvenido, bienvenida. Voy a explicar algunos aspectos importantes sobre la Biblia. Todo está muy resumido, por eso te pido que prestes un poquito de atención, porque sobre la Biblia podríamos estar hablando horas. Lo primero a destacar es el significado de la palabra Biblia. Biblia significa libros. En griego significa libros, porque realmente, aunque en la mayoría de los casos tenemos un solo tomo, pero en ese tomo están incluidos unos 73 libros, 46 de los cuales pertenecen a lo que llamamos Antiguo Testamento, es decir, en los tiempos antes de nacer Jesús, los años antes de nacer Jesús, y 27 pertenecen al Nuevo Testamento, que hablan ya sobre la vida de Jesús y la vida de la Iglesia. Un aspecto importante es cómo se escribió la Biblia. Mucha gente piensa o cree que la Biblia se escribió de golpe. Pues no, muy pocos libros se escribieron en la misma época que los hechos que narran. Por ejemplo, pues hay algunos relatos poéticos o de sabiduría en el Antiguo Testamento y algunas cartas en el Nuevo Testamento que efectivamente el autor que escribe está narrando hechos que están aconteciendo en ese momento. Pero la mayoría de los libros del Antiguo y bastantes del Nuevo Testamento se escribieron en, vamos a llamarle, tres etapas. La primera etapa son los hechos, el hecho que ocurre. Por ejemplo, en el caso del Antiguo Testamento, el hecho más importante que marca la historia de Israel es la salida de Egipto liderada por Moisés del pueblo hebreo. Bueno, pues eso ocurrió unos 1250 años antes de nacer Jesús, es decir, hace unos 3250 años. Nadie puso por escrito aquello, nadie estuvo presente cuando... Nadie estuvieron presentes los que salieron, ¿vale? Pero nadie de los que escribió este hecho estuvieron ahí presentes, ¿vale? ¿Por qué? Porque resulta que fue la memoria del pueblo durante más de 700 años la que va transmitiendo este hecho oralmente, ¿eh? De generación en generación. Y ahí pues contándose las historias, los más ancianos a los más jóvenes, pues para que no se olvide. Claro, por supuesto que la memoria, y más, cuando pasan 700 años, pues va a ir quitando algunas cosas que a lo mejor no nos agradan mucho o no le damos mucha importancia y en cambio pues va a ir recordando e incluso exagerando otras que sí creemos que son importantes. Bien, pues después de estos 700 años, en este caso es un poco exagerado, en otro menos el lapso del tiempo que pasa desde el hecho hasta que se escribe, que es la tercera etapa. Pero bueno, es inevitable que no se escriba exactamente lo que ocurrió, ¿no? Porque el escritor o los escritores que ponen por escrito, en este caso, la salida de Egipto, pues claro, lo que escuchan es a la gente más mayor de ese momento que vive con ellos, pero esa gente a la vez escuchó a otros y estos a otros, etcétera, etcétera. Ponen por escrito el hecho, pero de una manera, vamos a llamarle, que no es exacta. Aunque sí intentan recoger el espíritu eh, o la verdad que ese hecho transmitía. Por eso podemos decir que la Biblia no es exacta, pero sí es verdadera, no engaña. Está, vamos a llamarlo así, basado en hechos reales, ¿eh? Y el escritor pues pone por escrito, digamos, inspirado, escucha a los hombres, por supuesto, a los de su generación, pero lo hace inspirado con el Espíritu de Dios, ¿eh? No es que entre en trance y Dios le dicta lo que tiene que escribir, ¿no? Sino que él con sus limitaciones, pero con su profunda fe, quiere ponerse en sintonía con Dios y ese Dios, pues de alguna manera lo inspira, ¿no? Como el amor puede inspirar una poesía preciosa, ¿eh? Bien, dicho esto, tenerlo en cuenta porque es muy importante, porque a veces pensamos que hay que tomar los relatos que vemos, que leemos en la Biblia al pie de la letra y muchas veces hay que tener en cuenta que la persona que está escribiendo está muy alejado del hecho en que, del año en que el hecho ocurrió, ¿eh?
y por tanto no hay que cogerlo al pie de la letra, hay que ver, hay que interpretar, esa es la palabra clave, hay que interpretar qué es lo que el autor nos está diciendo cuando está hablando de un hecho que ocurrió muchos años antes. Bien, este de hecho es uno de los aspectos más difíciles de entender en la Biblia en un primer momento, pero esencial para poder comprenderla. ¿Dónde se escribió la Biblia? Pues hay que tener en cuenta que el Antiguo Testamento se escribió mayoritariamente en cuatro lugares diferentes de la geografía. Vamos, aquí en este mapa los podéis ver, el numerito en Palestina, esta región de aquí, se escribieron muchos de los libros se escribieron ahí, o gran parte de los libros se escribieron ahí. Otra parte importante, si no en cantidad, sí en el mensaje que transmiten, es los que se escribieron en Mesopotamia, en la parte esta de lo que llamaba Babilonia. En norte de África, esta zona en torno a Egipto, en la zona de Alejandría, todo esto, se escribió también una parte de la Biblia, del Antiguo Testamento, y en la zona de Siria, esta parte, un poco más al norte de Palestina. El Nuevo Testamento se escribió también en Palestina, por supuesto, pero aquí ya hubo un gran número de libros que se escribieron en la zona de Siria y sobre todo en Grecia y Turquía, y algunos pues hablan incluso que desde Roma algunas cartas de Pablo. Bien, por tanto hay que tener en cuenta que a veces, aunque están ahí todos en ese tomo que llamamos la Biblia, pues ni siquiera, digamos, el lenguaje se parece demasiado, porque se están dirigiendo a personas de diferentes lugares, diferentes culturas, ¿no? Bien, otro aspecto importante a destacar. ¿Cuándo se escribió? Ya he dicho anteriormente que no se escribió de golpe, por lo tanto intuimos que que la Biblia se escribió a lo largo de muchos años, de muchos, más de 1000 años, en torno a unos 1050 años. Pues empezó a escribirse según los investigadores, por allá, pues por los años del rey Salomón, unos 950 años antes de nacer Jesús, hasta la segunda carta de Pedro, que fue pues eso, unos 100 años después de nacer de Jesús aproximadamente. Por lo tanto, hay unos 1050 años desde los primeros escritos hasta el último escrito que tenemos en la Biblia. Pues daos cuenta la diferencia, incluso literariamente, que puede haber entre un libro y otro. ¿Quién la escribió? Bien, es muy difícil encontrar un autor con nombre y apellidos en la Biblia. De hecho, podemos decir que fue una obra conjunta, de mucha gente, fruto de la colaboración de muchos autores inspirados por Dios. Repito, no es la Biblia, aunque le llamamos palabra de Dios, no es un dictado de Dios, sino que son libros inspirados, pues con todas las limitaciones de los escritores, los que pusieron por escrito, pues alguna gente pues tenía, digamos, era como más enérgica, más sanguínea, y entonces pues ahí a veces ese Dios lo colocaban pues a veces con un espíritu ahí de venganza, etcétera. Otros eran pues más suaves, más poéticos, otros escritores más, vamos a llamarla así, románticos, pues vemos en sus escritos, pues vemos una calidad diferente, ¿no? Mucho más poéticos, un Dios mucho más cercano, mucho más amoroso. Todos estos escritores, sean poetas, sean historiadores, sabios, etcétera, están inspirados por Dios, por la fe que tienen en Dios. Y de hecho hubo muchos escritores que no se recogieron. Escribían en nombre de Dios, decían ellos, pero la gente, el pueblo de la fe de los creyentes, del pueblo de Israel, después de la iglesia, no vieron esos escritos como que estuviesen inspirados por Dios. Podían ser a lo mejor unos escritos interesantes, pero no inspirados. Es el propio pueblo el que con su fe va diciendo, estos sí parece que están inspirados por Dios y estos no, ¿vale? Y esos son los que se han quedado en nuestra Biblia. Otros muchos fueron descartados. Bueno, pues ahí vemos desde poetas, repito, historiadores, sabios que dan consejos muy interesantes para vivir feliz y de acuerdo a los designios, a los caminos a la voluntad de Dios.
seguidores de profetas, porque normalmente los profetas no escribieron nada, fueron sus seguidores los que pusieron por escrito, pues, digamos, su mensaje, su conocimiento. Legisladores, en la Biblia encontramos libros enteros, el Levítico, con leyes, pues, para legislar, para poner orden en ese pueblo que estaba, en muchos casos, pues, naciendo, el pueblo de Israel. Luego apóstoles, mensajeros del nuevo, vamos a llamarlo así, en el Nuevo Testamento, del mensaje de Jesús, del reino de Dios, llevado a todas partes del mundo, los apóstoles, etc. Nos tenemos que quedar con la idea de que fue una obra conjunta, no de un solo autor. Bien, ¿y en qué idiomas, en qué lengua se escribió? Pues la mayoría del Antiguo Testamento en hebreo, y hay un poquito de algunos libros que se escribieron también en arameo. El hebreo, aunque mucha gente hablaba arameo, pero el hebreo era como el idioma culto, el idioma de la liturgia, el idioma de las celebraciones, etcétera, y ese es el que se utiliza para escribir la mayoría de libros del Antiguo Testamento. Y el griego va a ser la lengua que se utiliza para escribir el Nuevo Testamento. Era, digamos, como el inglés actualmente, o mucho más. El griego era el idioma que se hablaba en el Imperio Romano. Luego empezó el latín también, pero cuidado que mucha gente piensa que la Biblia se escribió en latín. Y no, el latín es una traducción interesante, de las primeras que se hizo, de las lenguas originales, pero los idiomas originales fueron hebreo, la mayoría, hebreo para el Antiguo Testamento, y griego para el Nuevo Testamento. Y llegamos a un punto muy, muy importante, porque ¿para qué se escribió la Biblia? La Biblia no se escribió, pues, digamos, para ganar el Premio Nobel de Literatura, es decir, con un objetivo literario en sí mismo. No se escribió para que fuese un libro muy bonito, no se escribió para dejarlo y embellecer en una estantería y embellecer nuestra biblioteca, no. Se escribió para descubrir a Dios en la creación y en la historia. Es un libro que debe servir para eso, para eso. Y si no sirve para eso, pues pierde digamos, su objetivo principal, ¿no? Será un libro muy bonito, será una joya literaria, será todo lo que queramos, pero, digamos, le hemos quitado la parte más importante. Y por lo tanto, nos debería servir para conocer la voluntad de Dios, lo que Dios quiere de nosotros, y actuar de acuerdo a ella, lo que la Biblia llama justicia, el derecho. Conocerse a uno mismo. La Biblia también es como un espejo que nos refleja nuestra propia vida y nos sirve para profundizar en nuestra propia vida y por tanto poder alcanzar la felicidad, la liberación y la salvación. La Biblia, resumidamente, podemos decir que es una carta de amor que Dios escribe a través, mejor dicho, nos envía a través de los escritores. Es una carta de amor. Quiere que seamos felices, que nos amemos unos a otros, que amemos a la creación, que busquemos la justicia, etcétera, etcétera. Bien, ¿y qué lenguaje utiliza? Cuidado, no confundamos lenguaje con la lengua. El lenguaje, el modo de expresarse que utiliza. Bien, pues no es un lenguaje científico. Algunos buscan en la Biblia verdades científicas como el origen del mundo. Venga, a ver. Pues si venimos del mono, ¿por qué en la Biblia dice que nos hizo del barro, o la creación en 7 días? ¿Y cómo puede hablar de días si todavía no se ha hecho la tierra? En fin, esas cositas que a veces nos confunden y no nos dejan ver el mensaje principal. Por lo tanto, hay que saber que en la Biblia tenemos diferentes géneros literarios, diferentes formas de expresar literariamente, pues, ese mensaje que, en definitiva, lo que nos dice, repito, es una carta de amor, es un mensaje para que seamos felices, para que confiemos en Dios y en nosotros mismos. Bien, pues mira, aquí he puesto unos cuantos, pero hay más, diferentes formas de expresión literaria que tenemos en la Biblia, de género literario, pues está el histórico épico. Normalmente cuando hablamos de historia, sobre todo en lo que llamamos libros históricos, están muy exagerados. Ahí se exageran muchas cosas, sobre todo pues aquello que está relacionado, digamos, con el aspecto religioso. Si un rey, aunque históricamente no fue muy importante, pero fue muy creyente, pues ese en la Biblia adquiere mucha más importancia que otro rey
que a lo mejor, pues, si lo mira uno objetivamente y históricamente, sería mucho más importante, pero que tuvo muy poquita fe, por ejemplo, o que no actuó de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos narraciones y novelas muy bonitas, pues, por ejemplo, como Ruth, como Judith, etcétera, que podemos leer y tenemos que quedarnos con su mensaje. No pensar que esas novelas es algo que ocurrió, pues así como lo dicen en la historia, ¿eh? En la historia, fue algo histórico. No, a veces son novelas, eh, muchas veces para darnos un mensaje concreto. ¿Eh? Y hay que tener y ser consciente de que es una novela, de que no es algo histórico como tal, ¿eh? Luego hay algunos libros de sabiduría muy, muy importantes y que yo, por ejemplo, los que me dicen, oye, ¿por dónde empiezo a leer la Biblia? Pues por estos. Por estos porque estos libros de sabiduría recogen, pues, digamos, el conocimiento de mucha gente que vivió de acuerdo a la voluntad de Dios y que le fue muy bien en la vida. Y que ya tienen unos años y dicen, oye, pues vamos a enseñar a las generaciones que vienen después el camino correcto para que sean felices, ¿no? Y ahí pone una serie de consejos, el libro de los Proverbios, el Eclesiástico, el libro de la sabiduría. Todos estos libros son muy interesantes y relativamente fácil de leer. Tenemos el género poético, hay poesía en la Biblia, el Cantar de los Cantares es un libro entero de poesía, pero también hay mucha poesía en otros libros que aparentemente no son nada poéticos. Por ejemplo, los primeros versículos de la Biblia, en la primera creación que hay en el Génesis, es una poesía de la creación, y que muchos confunden y lo toman al pie de la letra, y piensan que es algo histórico o científico, y ahí viene la confusión. Cuando nosotros leemos una poesía pensando que es historia, pues entonces no entendemos demasiado de qué va la cosa. Bueno, está el género legislativo, un poquito más pesado. Hay unas ciertas leyes que, bueno, pues muchas son interesantes, ¿no? Los 10 mandamientos, por ejemplo, pues una cosa que incluso todavía manejamos y ojalá que se pusiesen en práctica muchos de ellos, que no robarás, por ejemplo, madre mía, ¿eh? Pero hay otras leyes que a lo mejor pues nos llaman la atención o claro, están desfasadas. Estos libros hay que llevar cuidado que a veces ciertos grupos religiosos, sobre todo sectas, protestantes, los cogen al pie de la letra y madre mía el tinglao que vamos, mental que se forma, ¿eh? El género evangélico es un género que se inventa, se crea en el Nuevo Testamento, los evangelistas, ¿eh? Hablar de alguien que ha muerto, pero sintiéndolo vivo y presente entre ellos. Pues el evangelio, que significa buena noticia, es un género literario también en sí mismo. Las epístolas o las cartas, sobre todo las de San Pablo, son muy importantes. Y bueno, pues por último podemos aquí colocar pues el género apocalíptico, el que habla, perdón, del fin de los tiempos. El que, bueno, ¿cómo va a acabar todo esto? Bueno, pues hay una serie de libros por ahí que a veces llaman mucho la atención y que dan a veces pues también pie a, en fin, a especulaciones y películas que nos montamos de que esto va a ser de tal modo, que si el 666 y el diablo y no sé qué. En fin, bueno, pues esa es una forma literaria también pues de alguna manera de intentar ver por dónde iba a ir la historia, el futuro, en este caso del pueblo de Israel o de la propia Iglesia. Bien, pues si sabemos el género literario que estamos leyendo, vamos a entender mucho mejor la Biblia que si no sabemos qué género literario estamos leyendo cuando estamos leyendo un libro de la Biblia. Seguimos, que ya estamos acabando. ¿Quiénes la leen? A veces pensamos que nadie lee la Biblia. Pues bueno, mira, hay millones de personas, de cristianos, que individualmente pues leen la Biblia. Muchos para profundizar en su fe, otros simplemente pues para estudiarla. Quieren saber de qué va, quieren aumentar su cultura, pues oye, estudian la Biblia. En muchos centros de teología, etcétera, en muchos grupos cristianos, etcétera. Bueno, eso lo vamos a dejar aquí, porque es en comunidad, individualmente, para estudio propio. También la leen pues para encontrar sentido a su vida. A veces no tanto religiosamente, sino simplemente para, no sé, orientarse en ciertas decisiones que tienen que tomar, etcétera, etcétera. También, no solamente individualmente, sino muchos cristianos la leen en comunidad, que realmente es donde la Biblia da su fruto. Pues a través de las liturgias y las celebraciones, en las misas, en las bodas, en bautizos, etcétera, etcétera, pues se lee la Biblia. La palabra de Dios ocupa un lugar central.
Pero también se lee en comunidad para profundizar en la fe y el compromiso de mucha gente que lo quiere vivir comunitariamente. Cualquier grupo de jóvenes, cualquier comunidad de adultos, incluso ahora pues hay unas comunidades ya de gente mayor, que aquí eh, en- en la parroquia pues tenemos bastantes de ellas, ¿eh? Incluso hay muchos no cristianos que buscan sentido a su vida en la lectura de, de la Biblia y muchos en la lectura del Evangelio. Por ejemplo, a Jesús lo consideran pues una persona sabia, una persona interesante, una persona digna de ser escuchada. Bueno, no creen que sea hijo de Dios, pero sí un maestro que se puede seguir, ¿no? Y poner en práctica pues muchas de sus enseñanzas. Bueno, pues ahí está. Por supuesto, hay historiadores, literatos, científicos que se acercan a la Biblia para intentar, pues, descubrir, investigar, eh, pues, cosas que, bueno, que a veces, pues nos llaman la atención. Arqueólogos, por ejemplo, ¿no? Que gracias a la Biblia, pues, han encontrado lugares eh, que se han dado en la historia, ciudades enteras, incluso que estaban pues perdidas y que a partir de textos bíblicos le han dado ciertas pistas y han conseguido pues su objetivo. Por supuesto, muchos músicos, actores, deportistas, gobernantes leen la Biblia, pues unos para inspirarse en ella, para hacer música o incluso hacer películas, etcétera, y otros pues simplemente pues para que su vida esté, no sé, mucho más llena, mucho más plena. Bueno, pues algunos datos curiosos sobre la Biblia. Pues decir que es el libro más vendido, que es patrimonio cultural de la humanidad, que es el libro más traducido de la historia de la humanidad, ¿eh? A más de 2000 lenguas se ha traducido. Fue el primer libro impreso. Gutenberg la imprimió por allá por 1456 y es un libro, vamos, que se conserva como oro en paño en la ciudad de Mainz, de Maguncia, un libro muy visitado, muy querido. Bien, pues espero bueno, que todos estos datos que os he ido aportando os hayan despertado la curiosidad y os animo a que leáis la Biblia, que seguro que si lo hacéis correctamente os va a hacer mucho bien en vuestra vida. Hasta luego.